Kilómetro fantasma en la Monterrey Laredo. Fui a grabar el video por una razón sencilla. La historia no dejaba de repetirse entre los choferes. Ahí no te orilles, me dijeron. Ahí, el que se para ya no arranca. Nadie lo decía en tono dramático. Lo decían como quien te avisa que el café quema. Normal, inevitable. El rumor tenía fecha, 25 de abril. Autopista Monterrey Laredo, carril de baja. Un tráiler detenido en el acotamiento. Otro que no alcanzó a frenar. Un hombre prensado. Hasta ahí, noticia. Pero los que pasan de noche juran que esa sombra parada junto a la defensa no es sombra, y que el aire, en ese tramo, jala hacia el metal, como si la carretera respirara por la herida. Llegué al atardecer, con el calor pegado al cuello y los mosquitos haciendo guardia en los espejos. El asfalto tenía ese brillo raro de las tardes muy secas, como piel recién untada. A la derecha, el acotamiento y de vez en cuando los montoncitos de grava que dejan las reparaciones. No se ve nada fuera de lugar. Señal de kilómetro, un matorral amarillo, el talud mordido por el sol. Huele a diésel, a freno caliente. Ya lo había olido antes, claro, pero aquí se queda. No se va con el viento. Me estacioné unos metros adelante, con las intermitentes encendidas. Apagué el motor y el silencio me pegó en las orejas. No es el silencio de campo, es otro, el que dejan los camiones cuando pasan y te quitan la mitad del aire. Saqué la cámara, probé el micrófono. Autopista Monterrey Laredo, Nuevo León. Comencé. Estamos a la altura del tramo donde, según varios operadores, se escucha un golpe metálico antes de que pase nada. Dicen que si vas solo, lo primero es un toque en la defensa, como un aviso. Si no te quitas, el siguiente golpe ya no avisa. Lo dije sin adornarlo. Quería que se entendiera como lo oí. Una patrulla de caminos bajó la velocidad al verme. El oficial asomó la cabeza por la ventana, pestañeó con el sol en la cara y me preguntó si estaba bien. Le conté lo del reportaje. Frunció la boca. Mire, joven, choques hay en todos lados, pero aquí la gente se baja y voltea a lo oscuro, como si alguien les hablara de ahí. ¿De ahí dónde? Del vacío, dijo, y se siguió. No sonaba asustado, sonaba cansado. Regresé a mi lado del camino y me quedó la imagen de un cono anaranjado chocho, echado de lado junto a la línea blanca. Saqué el dron para tener tomas altas. Voló como una mosca con prisa, dibujando el carril, el acotamiento, las manchas grasas que hacen mapas de países sin nombre. Desde arriba se nota una cosa rara. El asfalto, por tramos, tiene un tono más oscuro que el resto. No es sombra de nube. Ese día el cielo era una sábana. Es una franja. Al verla en el monitor sentí algo tonto, como frío en los dientes. Bajé el dron. Me dije, será aceite, será memoria. Cuando cayó la noche, encendí la luz nueva que compré para el canal. Luz blanca, sin drama, como dicen los vendedores. La clavé al trípode y apunté justo al borde del acotamiento. Ahí fue donde el tráiler se quedó detenido aquel día. Ahí fue también donde pegó el otro, directo a la caja. Los periódicos hablaron de una imprudencia, de un mal cálculo, de cansancio. Todo cierto. Pero yo no buscaba desmentir nada. Buscaba la razón por la que un operador veterano dejó una oración en un grupo de WhatsApp. Si pasan por ese tramo, no se paren, ni a rezar. Puse a grabar la cámara principal y me di unos minutos para respirar. Al principio solo escuchas motores, un zumbido que crece, pasa, se aleja. Entre uno y otro, la nada. Me apoyé en la defensa de mi camioneta. El metal estaba tibio. Desde el monte, un grillo. Todo normal. Y entonces, algo mínimo. Un golpe seco en el paragolpes, atrás, donde yo no veía. Me giré de inmediato. Ni un alma. El golpe no fue fuerte. Fue claro, como con un nudillo. ¿Sabes cuando tocan la puerta con cuidado, como para no asustar? Así.
Me tardé en decidir si escribir esa parte para el guión o dejarla fuera. Me pareció tan fácil de confundir con el viento, con una piedrita, con mis ganas de escuchar algo. Pero el segundo toque no dejó lugar a dudas. Sonó adelante, del lado derecho, donde tienes la llanta pegada a la línea. Un toque, clavado, frío. Lo sentí en el pecho, como cuando truenan los dedos muy cerca del oído. No puede ser, dije en voz alta, nomás para oírme. Caminé hacia la luz, con la cámara mini prendida en el pecho. La pantalla, por un segundo, se llenó de polvo que no estaba, como una nube de brillantina triste. Pestañeé y ya no. Quizá debería decir que fue sugestión, que estaba cansado, que la noche hace túneles en la cabeza. Pero una cosa es pensar raro y otra es oler lo que no está. Me llegó un hilo de humo dulce, como plástico quemado. Poca cosa. El tipo de olor que te haría voltear en un estacionamiento. Me detuve. Pasó un tráiler a 90, vibró el suelo. La luz de mi trípode hizo una especie de halo sobre el acotamiento, y entre el halo y la línea blanca aparecieron pisadas. No de zapatos, no de bota, eran marcas alargadas, sin dibujo, como cuando arrastras un pie con suela lisa. 3, una junto a otra, apuntando hacia la carretera, no hacia el monte. ¿Quién camina hacia el carril mientras pasan los camiones? ¿Quién, si no quiere morir? Me agaché. Toqué el asfalto con los nudillos, como si fuera a medir la temperatura. Estaba tibio. Y las marcas no estaban hincadas ni levantadas. Eran más oscuras, nada más. Si apartabas la mirada y volvías a ver, desaparecían un poco, como si cambiaran de humor. No las grabes como prueba, me dije, grábalas como parte de la historia. La diferencia, para mí, es grande. Me senté en el borde de la defensa y encendí la grabadora chica para contar lo que sabía del choque. El tráiler detenido, el operador esperando grúa, intermitentes encendidas o no, nadie pudo confirmar. El otro que venía en fila, quizá con sueño, quizá con prisa. Velocidad alta, golpe, cabina plegada, gente que se detiene, uno que baja un extintor, otro que reza, un tercero que toma video. Lo que todos conocemos, lo que ya no quiero ver. Y sin embargo, al decirlo ahí, con el viento caliente y las luces corriendo como ríos, me dio la impresión de que lo estaba contando para alguien parado muy cerca, tan cerca que oía mi garganta tragar saliva. Tragué de nuevo. Sentí la lengua seca, como cartón. Hubo un momento en que el panorama se aplastó, lo juro. Los sonidos se volvieron planos y la autopista se estiró como una banda elástica. No me mareé. Fue otra cosa, como si la carretera quisiera que yo solo mirara hacia adelante, hacia el carril. De reojo vi que la luz del trípode tenía un borde verde. No tengo filtros verdes. Me reí, para adentro, como para quitarle peso. Muy bonito efecto cámara, murmuré. Y entonces, a mi derecha, donde empieza el acotamiento, alguien dio un paso que no sonó. Lo supe porque el aire se movió hacia adentro, como cuando una puerta se cierra sin golpe. Volteé despacio. No vi a nadie. Vi, eso sí, la sombra del cono anaranjado, pero el cono no estaba. No te digo que vi un fantasma con casco, ni que el muerto me habló. Number. Me dijo otra cosa la carretera. Me dobló el eco. Empecé a oír mi propia voz con un retraso mínimo, un desfasaje. Yo decía Monterrey Laredo, y un hilo susurrado devolvía Laredo. Yo decía acotamiento, y regresaba miento. ¡Qué juego tan tonto!, pensé. ¡Qué mala broma! El viento no hace eso. La mente, a veces, sí. Apreté el botón de stop. Todo volvió a estar parejo. Respiré por la nariz, hondo. Di 2 pasos hacia atrás. Un operador que venía bajando me pitó, se pegó al carril rápido y me levantó la mano desde la altura. Yo se la levanté. Me pasó tan cerca que la camisa se me infló. El olor a freno me quemó un ojo, y en esa ráfaga escuché clarito un «quítate».
no del camión, no de radio, detrás de mí, como si alguien lo dijera para adentro y se le escapara el aire. Volteé. Nada. Un matorral con bolsas enganchadas. El poste del kilómetro, chueco. Mi luz temblando en el trípode como si tuviera frío. A esa hora, cualquier cosa te puede hacer correr, pero yo no vine a correr. Vine a entender por qué una simple noticia se volvió otra cosa. Así que me quedé. Apagué la luz. Dejé que la noche se hiciera cargo. La cámara del pecho siguió grabando con ISO alto, granulado, feo. Me subí a la cabina de mi camioneta y jalé la puerta hasta casi cerrarla, para sentirme dentro pero atento. Y ahí, en esa penumbra prestada, se vio, no un hombre, no un bulto, se vio un brillo delgado, de esos que dejan los catadióptricos cuando no está apuntando ninguna luz. ¿Cómo brilla algo sin luz? No lo sé. Se movió lento, como si alguien girara un espejo muy chiquito. Se detuvo donde estaría el cofre de un tráiler detenido. Hice un gesto de «ya te vi» sin pensar. En la pantalla, el punto se alargó y se volvió nada. No pasaron ni 3 minutos cuando escuché el primer toc de nuevo. Esta vez fue doble. Toc, toc, adelante y atrás, al mismo tiempo. El estómago se me cerró, como cuando te vas a tirar del trampolín y miras el agua demasiado tiempo. Abrí la puerta. El calor me tragó de un bocado. Di un paso. El piso vibró leve, aunque ningún camión venía en ese instante. Fue una vibración con pulso, como corazón bajo la calzada. Me puse la mano en el pecho para no acelerar más. Sentí algo tonto, que si ponía la planta del pie justo sobre la línea blanca, la vibración me iba a subir por la pierna. Y sí, subió. Fue como una corriente sorda, no eléctrica, más densa. Me subió hasta la rodilla y ahí se quedó, latiendo. «Basta», dije. No sé a quién. Cuando después revisé el material para editar el video, tuve que pausarlo varias veces. No por miedo, por coraje. Yo había sido muy claro, muy frío, muy documental. Y sin embargo, en la pista de audio se colaron cosas que no dije. Respiraciones que no eran mías. Las mías las reconozco, arrastradas, con un silbido mínimo. También se coló un golpe metálico que no sonó en el momento. Un golpe como cuando haces sonar el cardán con una varilla. Y, más raro, una palabra suelta, difícil. La puse en audífonos y todavía se me resbala. Pasa, o pasa a, o el aire diciendo pasa a. Uno escucha lo que quiere, lo sé. Me pasé la madrugada editando. Fui recortando silencios, acomodando planos, quitando todo lo que pudiera leerse como truco. Dejé el segundo toc, dejé las marcas que cambian con la mirada, dejé la toma donde el cono existe solo como sombra, dejé mi risa sin ganas, cuando la luz se vuelve verde. Cuando por fin exporté, me temblaban las manos de pura cafeína. Lo subí con el título que estás leyendo, Kilómetro Fantasma en la Monterrey Laredo. En la descripción, ningún adjetivo, ninguno, solo el dato del choque, la fecha y la frase, si te orillas, no te quedes. A los 2 días empezaron a llegar mensajes. Uno decía, yo escuché el toc y creí que había pegado con una mufa. No había nada. Otro, mi primo se paró por un retén fantasma. Cuando bajó, no había nada, ni retén, ni luces, ni patrulla. Se regresó llorando. Un veterano escribió, ese tramo te empuja. No me pregunten cómo, te empuja. Un oficial, quizá el mismo que me habló, me envió un audio donde solo se oía carretera y al final, muy bajito, quítate. No sé si me estaba jugando una broma o si quería sacarse algo del pecho. Volví una semana después, ya sin cámara, solo para saber si el empuje era un invento. Fui de vía, con sol blanco. Manejar pegado a la línea, a 80, obliga a sentir la franja vibratoria. No era eso, era distinto. Un jalón suave del volante hacia la derecha cuando pasas por la franja oscura. No siempre.
a ratos, como si el asfalto estuviera desparejo, pero el jalón no seguía la lógica del bache, seguía otra. Se me fue la mano 2 veces y el corazón también. Mantuve la vista al frente. Me imaginé al operador detenido aquel 25 de abril, cansado, oyendo motores, mirando por el espejo algo que brilla sin luz. Y luego, el golpe. ¿Qué haría yo si viera ese reflejo? ¿Me quedaría parado? ¿Bajaría a mover un cono que no está? No vine a bautizar una aparición, vine a dejar asentado lo que se oye y lo que se siente. Una carretera puede cargarse de cosas, lo sabemos todos los que la hemos tomado de madrugada. No hace falta creer en nada raro para entender que hay lugares que repiten. Este repite el toque, repite el jalón, repite el brillo. ¿Es memoria? ¿Es un defecto del asfalto? ¿Es mi cabeza buscando sentido? Respóndete como quieras. Solo te pido una cosa si en la noche te toca pegarte al acotamiento en ese tramo. No te quedes de espaldas al carril, no confíes en el silencio entre camiones, no supongas que el reflejo viene de tu propia defensa. Si oyes un quítate que nadie dijo, hazle caso. Si sientes que la línea blanca late, cruza los dedos y arráncate. Yo me fui sin mirar por el espejo más de lo necesario. Al entrar a Laredo el aire cambió de olor, un olor a agua y metal húmedo que me alivió los hombros. Apagué la radio un rato, pensé en el oficial que habló del vacío, pensé en el hombre prensado, en la llanta que siguió girando quién sabe cuánto, sola. Pensé en todos los que paran por necesidad y no por gusto. No siempre hay leyendas detrás de una cruz al borde del camino. A veces solo hay cansancio, malas decisiones, un foco fundido. A veces, sin embargo, hay algo que insiste. Si ese algo insiste, no le des conversación. Eso es lo que quería decir desde el principio. El video no es para asustarte, es para que te acuerdes, porque la carretera tiene memoria y no perdona la distracción, y porque hay tramos, como este donde la memoria parece tener manos. No sé si eso explica el rumor, no sé si lo provoca, solo sé que cada vez que edito la parte del toc-toc, siento el impulso de apartar el codo de la ventanilla, como quien espera un roce que viene de ninguna parte. Si pasas por ahí y oyes lo mismo, no busques de dónde, no hay de dónde. Pisa, endereza y vete, que la autopista se quede sola con su eco, que a ti no te vuelvan parte del coro. Libramiento Perote Banderilla, Veracruz, 12 de octubre, a la 1:15 de la mañana. Un tractocamión Kenworth con contenedor perdió el control en el kilómetro 133+300, golpeó un muro de contención y quedó atravesado en la vía. El conductor quedó prensado y falleció. No es un tramo largo. Uno se confía porque ve el asfalto amplio, el pasto ralo a los lados, la luz de los postes cada tanto, y piensa, aquí no pasa nada. Pero el libramiento guarda una forma de silencio que no es normal. Yo lo aprendí tarde, la madrugada que me llamaron para grabar el video del accidente, con la promesa de que ibas a escuchar cosas. Quien me lo dijo no era un chismoso cualquiera, era un operador viejo, de los que hablan poco por radio y nunca suben el vidrio del lado del chofer del todo para escuchar mejor el camino. Si de veras quieres saber de dónde nace la historia, me dijo, ven solo, pero llega a la 1. Llegué a la 1:08. El aire de Perote pica la cara, aún con chamarra. Corto el motor y el libramiento se me viene encima con ese frío que parece salir del suelo. Escucho grillos, sí, pero apagados, lejos, como si cantaran detrás de una pared. Afuera huele a tierra húmeda y a algo más, un residuo dulzón que no reconozco de inmediato. Diésel viejo, pensé, o alguna descarga de un camión que pasó horas antes. Caminé hasta el barandal de contención. El kilómetro 133+300 no tiene nada espectacular. Una curva que no alcanza a ser curva del todo, una ligera panza en el pavimento, una escorrentía que baja hacia unos magueyes y ya.
No hay casas cerca. El pueblo queda más abajo, hacia Banderilla. Y sin embargo, a esa hora, a esa temperatura, la noche parece una habitación cerrada donde alguien contuvo la respiración. Saqué la cámara. Enciendo la luz. La neblina, fina como harina volando, flotaba sobre la cinta. No era una neblina espesa, era una película baja, pegada al piso. Al mover la lámpara, noté que brillaba por pequeños puntos, como si hubiera polvo metálico. Me acerqué al muro. Aún se distinguían los golpes, el concreto desportillado. Nadie había limpiado por completo los restos. Un par de pedazos de plástico rojo, astillas de faro. Sobre todo, esas marcas negras donde una llanta intenta corregir y ya no le da tiempo. Puse la mano sobre el muro y sentí algo extraño. No frío, no caliente, algo así como un cosquilleo. La quité de inmediato sin poder evitar un «ah», que se me escapó solo. «Estás sugestionado», me dije. Y ahí mismo, como si me contestaran desde adentro, se oyó un golpecito seco al final del muro, del lado donde el Kenworth se quedó atravesado aquella madrugada. Tac, un sonido chiquito, ridículo, como si cayera una piedrita. Me reí sin ganas. A la 1:15 exactas, no sé por qué, levanté la vista al reloj del tablero. Estaba detenido, lo juro. El segundero había muerto sobre el 12. Me asomé por la ventana y en el silencio total, ni un auto, ni un perro escuché, muy lejos primero, luego más cerca, el ruido de una caja metálica vibrando sobre baches. No había baches. El libramiento aquí está parejo, pero era ese retumbar hueco de contenedor vacío cuando el ritmo se rompe. Quité el seguro de la puerta, bajé con una torpeza tonta y me quedé, lámpara baja, sin moverme. No lo mires de frente, me habían dicho los bomberos en su día. Si miras de frente, te marea. No entendí hasta entonces. Se acercó como se acercan las cosas pesadas, anunciando su propio peso, ocupando aire. El ruido no traía luces. ¿Cómo es que escuchas sin ver? Hay sonidos que obligan a imaginar su forma. Este, en particular, parecía venir de los carriles y del muro al mismo tiempo. Cerré un ojo para forzar a mi cerebro a acomodar la escena. Nada. Carretera vacía. La neblina pegada al piso. Mis pies temblando por el frío o por otra cosa. Tenía la boca seca y esa sensación amarga atrás de la lengua, el mismo sabor de los sobresaltos. Entonces olí humo. No el humo de quemado fresco, sino ese olor viejo mezclado con grasa reseca. Pensé en frenos recalentados. Me metí la mano en la bolsa para palpar el celular por pura manía, como quien busca un amuleto. La lámpara, que hasta entonces había mantenido estable, me tembló un poco y el haz barrió el concreto. Lo que vi no duró mucho, y aún así lo tengo entero. 2 huellas oblicuas, húmedas, que no estaban antes. Como si algo hubiera arrastrado muertos los propios pies, trazando ese dibujo de zigzag chueco que queda cuando los hombros giran y el cuerpo ya no puede enderezarse. Me escuché murmurar, no. Fue lo único que me salió. Me moví 2 pasos hacia el punto donde terminaba el muro y vi la mancha oscura al borde, la que no supe si era aceite o otra cosa. Metí el dedo, olí. Diésel con sangre. Dije el nombre del chofer en voz baja, aún sin saberlo. No sé por qué. A veces el cuerpo hace cosas por uno. Y cuando lo dije, cuando le di un nombre que no era el suyo, la noche me lo corrigió con una tos breve, casi un carraspeo, desde dentro de la neblina. No fue viento, fue una tos, un ejem ahogado, de alguien atascado en el cinturón. Ahí me mareé. Tuve que pegar la mano al concreto para no perder el equilibrio. Las versiones que andan en los foros de operadores hablan de un bache fantasma o de la costilla del libramiento, ese pequeño escalón del pavimento que te agarra si vienes cargado y distraído.
Otros dicen que a esa hora el aire baja de los cerros como una lengua fría y te levanta el eje justo donde no debe. Los policías de caminos te lo explican con palabras técnicas: transferencia de peso, pérdida de adherencia, regreso de dirección tarde, golpe contra el muro. Todo eso es real, todo eso pasa, pero no explica el reloj detenido, ni el olor que vuelve 3 veces con intervalos exactos, ni el ruido de la caja sobre baches inexistentes. No explica las preguntas que se hacen solas, sin que uno las piense. ¿Quién estaba despierto en el kilómetro 133 más 300 a la 1:15? ¿Quién escuchó primero el freno? ¿Quién alcanzó a decir «aguanta» cuando ya no había nada que aguantar? Me quedé con la lámpara baja, igual que cuando uno no quiere espantar a un animal. El aire de pronto se partió en un silencio más hondo. Ni grillos, ni un camión lejano, nada. Qué raro es el silencio cuando no está vivo. Y ahí, en ese hueco, se oyeron 2 golpes contigo al pecho. No afuera, adentro. Pum, 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 pum. Y luego una patada seca contra lámina, esa vibración que uno aprende a reconocer después de ver tantas cajas. Alguien forcejeando con el contenedor por dentro. Me quedé helado. Me vino un recuerdo absurdo. De chico, mi padre me decía que la carretera tiene memoria y la suelta de noche para no reventarse con el tráfico del día. Yo no le creía. Ahora lo repetía en voz alta, como si en el decir se escondiera una llave. Un tráiler pasó finalmente, rompiendo la burbuja. Luces altas, motor parejo. Bajó tantito la velocidad, lo justo para ver si yo necesitaba ayuda. Le hice seña de que todo bien. Siguió. El ruido real se comió el otro ruido, pero no se lo llevó del todo. Lo dejó a un lado, como un eco guardado. Caminé sobre la línea blanca hacia la marca del impacto. A unos metros, donde los pernos del contenedor habían raspado el suelo, la pintura estaba pulida, lisa, como bruñida por manos. Pasé la palma y sentí ese cosquilleo otra vez, subiendo por el antebrazo. Involuntariamente respiré corto. No era miedo cinematográfico, era ese susto chiquito que se instala en la nuca y no te suelta. En la lámpara aparecieron microgotas suspendidas, quietas, flotando más arriba de lo normal. Les acerqué los dedos y se apartaron como si tuvieran voluntad. Intenté modular la voz para grabar una toma. Dije, bajito: Libramiento Perote Banderilla, kilómetro 133 más 300, 1:15 de la mañana. Escuché mi propia voz rara, como si hablara en una habitación acolchada. Aquí, seguí un Kenworth con contenedor, perdió el control y pegó contra el muro. El chofer murió prensado. Al pronunciar prensado, se me cerró la garganta. Seca. Tragué saliva. La lámpara bajó sola. A la derecha, donde habría quedado la cabina, sentí el impulso absurdo de abrir una puerta que no existía. Di un paso lateral, la mano buscando una manija en el aire, y toqué vacío. Me invadió una vergüenza rara, como si alguien me viera actuar un papel malo. Entonces, sin aviso, llegó el sonido de un cinturón retraído, ese zoom corto, y tensó y la hebilla golpeando plástico. No había cabina, no había hebilla, pero el sonido estaba ahí, con la claridad con que se escuchan las cosas que te han acompañado muchos años. ¿Te quedaste?, pregunté, así, seco. Ni siquiera pensé a quién le hablaba. Del lado del talud, en lo oscuro, algo raspó la grava. Volteé con la lámpara y la vi. Una lata abollada de refresco, oxidada, rodando contra una raíz. ¿Quién sabe cuántas veces habrá pasado la misma lata ese tramo? Me reí, pero solo poquito. Cerré los ojos para regresar a la noche sin luces, para escuchar mejor. A veces, con menos imagen, el oído se acomoda. Respiré por la nariz. El olor dulzón había subido. Ya no era diésel. O no solo diésel. El cuerpo reconoce la sangre aunque uno no quiera. Viene con un filo metálico que se te queda en la lengua. Me agaché, toqué el asfalto con las yemas. Estaba húmedo. Al levantar la mano,
sentí pegajosidad. No todo era reciente, claro. Había llovido días antes, pero en esa mezcla había algo fresco. Me limpié en el pantalón sin pensar. Dicen los muchachos de auxilio que, desde esa noche, los que van solos y vienen con sueño, sienten a alguien sentado detrás del asiento del copiloto. No lo ven. Lo intuyen por el peso que cambia la alineación del volante, por un suspiro apenas, por ese tic del espejo que se mueve solito. Algunos, para romper la sugestión, sueltan un «¿Todo bien, jefe?», como si llevaran a alguien dormido. Otros no dicen nada y prenden música. Los más tercos bajan el vidrio para que entre aire y, según ellos, se salga lo que sea. Comprobado o no, lo cuentan con esa naturalidad con la que uno describe el clima. Ahí, entre perote y banderilla, te dicen, no vayas hablando solo, porque te contestan. Yo no lo creía. Ahora, con la mano todavía temblándome, tuve que aceptar que hay silencios que son respuesta. Quise irme. De verdad quise, pero me quedé un rato más, el suficiente para que el reloj, de golpe, se destrabara. El segundero brincó del 12 al 1 con un cliccito, tétrico por lo normal. El cambio fue tan suave que me indignó. ¿Por qué se había detenido? ¿Por qué arrancó como si nada? Me subí al coche, cerré con seguro por puro reflejo y abrí el video que acababa de grabar. Le subí el volumen. Ahí estaba mi voz, tembladita, describiendo. Y al fondo, en un segundo exacto donde yo callo para tragar saliva, entró un susurro. No era palabra clara, no era el viento. Un hilito de aire dirigido a mi oído desde un palmo de distancia. Pausé. Rewind. Play. Otra vez. Lo mismo. No había error. De pronto me vi reflejado en el cristal del tablero, a medias, y me pareció que mi cara no estaba alineada con mi respiración. Hice un gesto tonto. Abrí la boca. Mi reflejo llegó medio segundo tarde. ¿Cómo duele lo mínimo cuando juega con la idea de que el mundo es fiable? Guardé el celular. Apagué la lámpara. Me quedé a oscuras adrede para que la vista se me acostumbrara y la neblina volviera a ser apenas un velo. En ese negro, el kilómetro se acomodó como un cuarto antes de dormir. La madera se asienta, el metal suelta tensión, la tela deja de crujir. Escuché un último sonido, lejano, chiquito, pero con una tristeza que me apretó los dientes. 3 toquidos sobre lámina. Pausa. 3 toquidos. Pausa. Como si alguien pidiera que lo sacaran poco a poco para no romper más. Ya no se puede, pensé, y me detesté por pensarlo. Ya no se puede. Caminé hacia la orilla para decir algo más humano, algo útil, aunque fuera tarde. Se me ocurrió un torpe «lo siento», y cuando lo dije, la neblina se movió, apenas, como si una persona grande exhalara por fin. De regreso, antes de subirme, me acordé de un detalle que los vecinos de Banderilla cuentan en voz baja. Cada 12 de octubre, a la 1:15, les parpadean los focos un instante, no todos a la vez, sino por casas, como si una sombra pasara de poste en poste. Ese día, dicen, nadie cuelga ropa en el patio, ni deja al perro afuera. No es miedo de película, es cuidado, como cuando apagas el radio para oír si el motor trae un ruido nuevo. Ellos conocen el libramiento mejor que cualquiera, saben que para bajar al valle hay que hacerlo con respeto, con humildad, sin creerte dueño de la carretera. Con los años aprendieron que hay tramos donde no conviene preguntar mucho, solo pasar en calma, mirar de reojo, no provocar. Me fui con el motor suave, sin rebasar, metiendo las velocidades como si el coche también necesitara que lo acariciaran. Al pasar de Banderilla hacia Xalapa, miré por última vez el borde del espejo. No vi nada extraordinario, un rayo de luz en la mica trasera quizá, el borde de una nube, un poste viejo, y sin embargo, la espalda me ardía. No dolor, ardor de mirada. Uno sabe cuándo lo miran. Ese es el origen de la leyenda,
si de veras te interesa. No el golpe, no el contenedor, no el número del kilómetro pintado en blanco. La leyenda nace del instante en que la noche te mira y tú entiendes que no estás pasando por ella. Ella está pasando por ti. Si me preguntas qué aconsejo, te diré esto sin rodeos. Cuando cruces el libramiento a esa hora, no hables de más. No enciendas todas las luces, no busques la prueba para enseñarla en el celular. Hay cosas que se graban mejor en el cuerpo que en video. Si sientes un peso detrás, no voltees de golpe. Si el reloj se te queda en 1:15, no lo sacudas. Deja que arranque solo. Y si escuchas 3 toquidos en la lámina, no prometas lo que no puedes cumplir. Conduce derecho, despacio, con las manos firmes. Cruza como quien entra a una habitación ajena donde alguien intenta dormir. Y al salir, no cuentes que no pasó nada, porque algo pasa. El libramiento te guarda un rato de su silencio y luego te lo regresa en el momento menos pensado, en la fila del súper, en una sala de espera, en una plática boba. Te llega un olor a diésel con otra cosa, una puntada de frío en el antebrazo, un segundo desajustado en el espejo, y recuerdas que la carretera, cuando quiere, te reconoce, y te advierte, y te hace el favor de dejarte ir. Corredor Vial San José, México Tuxpan, 2 de abril. La bajada de la muerte. Lo primero que se ve en el video es la pendiente. No hay manera de entenderla hasta que estás ahí, parado frente al asfalto, que parece doblarse hacia abajo como si la tierra mismo soltara un suspiro. Ese tramo lo conocen todos. La bajada de la muerte. No es nombre turístico ni broma de pueblo. Es apodo que se ganó con los años, con el humo de frenos, con cruces improvisadas, con flores que duran un par de semanas y luego se quedan solo los alambres. Yo la bajé muchas veces, siempre con las manos apretando el volante un poco más de lo normal. Esa mañana, o más bien ese mediodía tirando a tarde, volví a pasar y aprendí por qué a algunos les da por hablar de una leyenda. El video empieza con el escándalo de las sirenas. Hay humo, mucho, como si alguien hubiera cocinado llantas en una olla gigante. Las voces de la gente suenan a retazos. Un aguas de algún voluntario. Un no se acerquen con voz cansada. Y entre todo, el camión clavado contra un poste. Un monstruo dormido a la mala, con la trompa chueca y la caja abierta de lado. Un manojo de varilla y costales de cemento desparramados, como si el camión hubiera querido vaciarse deprisa para aligerar el peso. Yo sostuve el celular con esas manos que a veces me tiemblan cuando las cosas no cuadran. Y ahí, sin querer, se me escapó una pregunta en voz baja. ¿Otra vez? Dicen que el chofer se llamaba José Miguel. 26 años. La gente repite la edad como si no cupiera en esa cabina hecha acordeón. 26. A esa edad uno piensa que todavía aguanta todo, pero los frenos, ya lo sabes si manejas pesado, no son pacientes ni entienden de ilusiones. Cuando huelen a quemado, es señal de que te estás quedando sin nada. Lo que nadie te dice es que, aquí, en esta bajada, el aire cambia. Suena a locura, lo sé. Yo mismo me escucho y me da pena. Pero te juro que el aire se vuelve más pesado, como si alguien te empujara la nuca hacia el parabrisas. La tarde venía clarita, con ese sol que pega de lado y te dibuja las líneas de calor sobre el asfalto. Alguien gritó que el camión venía fallando desde arriba, que el motor se le escuchaba forzado, que los cambios no entraban o entraban mal. En el video se oye de fondo un «no le van a responder los frenos», y luego ese golpe seco cuando pega contra el poste. No hay grito de película, no hay música, no hay nada de eso. Solo metal quejándose y vidrios que caen como si tronaran charolas de hielo. Yo me acerqué lo suficiente para que me ardieran los ojos. El olor a diésel mezclado con polvo de cemento te raya la garganta. Un paramédico me pidió que me hiciera a un lado y obedecí, pero seguí mirando de reojo. Había 4 heridos,
decían, repartidos entre los carros que el camión alcanzó a empujar como fichas. Uno lloraba con el labio partido, repetía el nombre de su mujer. El otro miraba las manos, como si no fueran suyas. El tercero, un señor con camisa floreada, repetía, no sentí nada, no vi nada, nomás fue el golpe. La cuarta era una chava que se sostenía el hombro y le rechinaban los dientes del dolor. José Miguel, no, él ya no, eso lo supimos pronto. Alguien dijo que lo encontraron atrapado, sujeto por el volante, la cabina apretándole el pecho. Otro juró que lo oyó hablar. Aquí empiezan las cosas que algunos prefieren no contar. Yo no sé si habló o si fue el ruido del metal cediendo. Lo que sí sé es que, cuando me incliné lo justo para ver la sombra dentro, escuché algo parecido a un suspiro que no venía del motor. Era un aire diferente, una exhalación lenta, como la que hace uno cuando por fin acepta que algo se le fue de las manos. Me llevé la mano al cuello sin querer. Sentí el pulso saltando ahí, tercamente. A unos metros del poste había una cruz vieja. Nadie la veía, tapada por hierbajos y basura de la banqueta. Me llamó la atención porque la tablita tenía clavada una moneda que ya no era dorada, casi negra. Me acerqué a leer el nombre, pero no se distinguía. Solo el año, lejano. Un chofer me dijo quedito, esa es la primera, la que le dio el nombre a la bajada. Y luego se calló, como si con decirlo hubiera llamado a algo. Yo me reí, de nervios, lo admito. La primera, ¿de verdad alguien se toma el tiempo de contar desde el inicio? El chofer me miró con cara de, no sabes nada. Y quizá no. Los de tránsito empezaron a dirigir el tráfico. El humo se abría en remolinos. Yo sentí que el calor me pegaba en la frente y me dejaba la piel pegajosa. Todo era un zumbido bajo, constante, como de poste eléctrico enojado. Y entonces ocurrió algo que me hizo bajar el teléfono. La radio de uno de los rescatistas, una de esas negras con antena, empezó a escupir estática con un ritmo curioso, como si alguien hablara entre dientes. Nadie le prestó atención porque estaban a lo suyo, cortando, empujando, midiendo. Pero yo, que no tenía nada que hacer más que mirar, sí lo noté. Entre el crujir de la interferencia alcancé a distinguir una palabra. Suelta. O suéltenme. No sé. La lengua tiene mañas. Oye lo que quieres o lo que temes. Un perro callejero se plantó frente a la cabina. No ladró. Nada. Solo se quedó quieto, con las orejas hacia atrás y la cola baja, como cuando un animal reconoce algo que para nosotros no es visible. Se me enchinó la piel. ¿Qué te digo? ¿Sugestión? Tal vez. Pero hay momentos en que juntar todas las casualidades cuesta trabajo. El perro dio 2 pasos, olfateó el aire y, sin mirar a nadie, caminó hasta la crucita vieja. Se echó ahí, pegado a ella, como si la resguardara, y ya no se movió hasta que recogieron el cuerpo. Con el tiempo, y cuando digo con el tiempo, me refiero a lo que tardan en llenar los formatos, levantar reportes, mover fierros, empecé a escuchar historias de otros. La gente habla más cuando el sol se va. Uno dijo que por las noches, en esa bajada, se oye una especie de jadeo largo, como si un motor respirara. Otro, que los frenos se calientan más rápido, incluso aunque vengas liviano. Una señora que vende fruta a un lado me aseguró que cada cierto mes, a la misma hora, se oye un carnal, desgarrado, como de alguien que avisa tarde. No todos lo oyen claro, y no todos quieren admitirlo. Pero la señora juró por sus hijos que la voz le ha hecho voltear a la carretera más de una vez. No hay que exagerar, me digo, y lo digo también aquí. No hace falta buscar fantasmas cuando las pendientes y los descuidos ya son lo bastante peligrosos. Sin embargo, hay detalles que se acomodan solos y te piden atención. Como el reloj que grabó un muchacho en su video. Marcaba 2 horas 14 minutos. Otro, desde otro ángulo,
Juró que su clip marca 2 horas 14 minutos también, como si el tiempo no quisiera avanzar hasta que alguien completara algo. Puras tonterías, dirán. A mí me basta con recordar el silencio que se hizo justo después de que se apagaron las sirenas. Un silencio pesado, sin pájaros, ni un motor levemente acelerado, nada. 1 minuto, 2. ¿No es raro? El mundo suele seguir, aunque sea a regañadientes. Aquí no. Aquí se detuvo, como si la bajada cobrara su tributo y luego, satisfecha, te dejara ir. El rostro de José Miguel no lo vi. No me correspondía. Pero su nombre quedó pegado al poste, al menos esa tarde, en las bocas de todos. Alguien lo conocía de niño, otro lo había visto en la gasolinera el fin de semana, otro más trabajó con él, de ayudante, y decía que era buenazo para las cuentas. 26. Repetíamos el número como si con eso pudiéramos devolver algo. ¡Qué ingenuos! En su cabina, un llavero barato, de esos de fútbol. En la alfombra, monedas sueltas pegadas con el mismo polvo de cemento que nos raspaba la garganta. Un trapo rojo atado al freno de mano. Tal vez cábala, tal vez simple hábito. Esas pequeñas cosas te sostienen, o te hacen más hondo el agujero. «¿Ya viste que siempre falla alguien aquí?», me dijo el chofer que me habló de la primera cruz, cuando anocheció. «No siempre», le respondí. «Bueno, siempre que alguien se confía». Se acercó más, como si tuviera miedo de que la pendiente lo oyera. «Hay una curva donde la sombra no se mueve», susurró, «donde el poste y el camión, el de hoy, se tocaron. Esa sombra estuvo ahí desde antes. Yo la he visto. Puedes venir a mediodía, con el sol encima, y sigue igual. ¿Qué sombra aguanta así?». Yo no tuve respuesta. Solo me acomodé la gorra y miré el lugar que señalaba. Sí, había un tono más oscuro pegado al pavimento, como una mancha vieja de aceite. Pero a los lados, donde no había aceite, el tono se mantenía. No voy a mentirte. Me fui con esa inquietud a casa y no pude dormir bien. Días después volvimos, yo y la curiosidad tonta que tengo a dejar unas flores donde la familia de José Miguel puso otra cruz. Esta sí, nueva, con su nombre completo. El perro seguía rondando. Ya no se acercaba a la cruz vieja, ahora dormía bajo la nueva. La señora de la fruta me regaló una botella de agua. Le pregunté si había escuchado la voz de «Carnal, ese día». Negó con la cabeza. «No ese día», dijo. «La escuché ayer, tarde, cuando ya no había carros. Le juro que pensé que venían a saludarme, pero no había nadie». «¿Y no se asustó?». «Sí, pero luego me dio coraje. ¿Por qué tienen que venir a gritar cuando ya no se puede hacer nada?». La entendí. El enojo después del miedo es una forma de defenderse. Yo, que soy más cobarde, preferí no quedarme hasta muy tarde. Sin embargo, antes de irme quise caminar unos metros arriba de la bajada. No iba a hacer nada útil, solo mirar. Ahí, por donde empieza el declive, escuché un rechinido. No de frenos, no ese llanto agudo. Fue otra cosa, un roce largo, como de uñas sobre pared. Miré para todos lados y no vi nada. Tal vez fue el viento, tal vez fue mi memoria queriendo fabricar sonido. Pero en ese momento la piel me sudó frío, de la nuca a los hombros, y apuré el paso. En el video, porque esto es un video, lo que tú estás viendo en tu pantalla y lo que yo grabé ese día, hay un cuadro que volvió locos a varios. Lo detienes en el segundo exacto en que el humo se despeja y la cabina aparece completa. Ahí, en el reflejo del parabrisas roto, algunos aseguran ver una silueta con el brazo levantado, como cuando uno pide aventón. Otros dicen que es el ángulo del sol, que la ilusión vitrificada de los pedazos de vidrio hace figuras caprichosas. Yo lo he visto muchas veces. En una, parece que sí se levanta un brazo. En otra, no. He decidido no pelear con eso. La cámara, a veces, también miente o dice medias verdades. De lo que no tengo duda es de un patrón que nadie quiere aceptar en voz alta.
Cuando un camión baja con los frenos justitos, la pendiente se los come más rápido aquí. Y cuando alguien viene distraído, la vista se hunde en el brillo del asfalto y tarda medio segundo en volver. Medio segundo. ¿Cuánto es medio segundo? Lo suficiente para que tu peso se te vaya, para que un poste te salga de frente, para que el volante se te ponga duro y te tengas que encomendar a lo primero que se te ocurra. Al mismo tiempo, y aquí va el parte raro que algunos me negarán, esa sensación de que algo te empuja desde el asiento, como si la bajada respirara hondo y te jalara al pecho. No lo digo para espantar, lo digo porque lo he sentido. Por eso esta historia, que empezó con un golpe y un nombre, se fue volviendo otra cosa. La familia de José Miguel dejó su cruz. Alguien cambió la moneda de la cruz vieja por otra nueva. El perro sigue ahí, a ratos. La señora de la fruta ahora se va un poco más temprano. Y nosotros, los que pasamos, hemos vuelto a hablar de la bajada como se habla de un pariente complicado, con respeto y sin mirarlo mucho a los ojos. ¿Es una leyenda? Sí. En los pueblos y en las carreteras, las leyendas no nacen de poemas, nacen de repeticiones, de patrones que se acumulan, de nombres que se quedan, de esas palabras sueltas en las radios de emergencia, de videos que, al pausarlos, dejan ver cosas que quizá no estaban. Yo no quiero inventarte fantasmas, tampoco quiero decirte que todo es ingenieril y controlable. Lo único que te puedo contar, como lo vi y como lo viví, es esto. El día que bajé otra vez por ahí, ya de noche, sin cámara, trayendo solo mi prisa y el café frío en el portavasos, me puse en tercera y dejé que el motor hiciera su trabajo. No venía cargado, pero aún así el pedal se sentía más blando de lo normal. Al pasar frente al poste donde José Miguel terminó su camino, la radio de mi carro, apagada, lo juro, soltó un crujido de estática. No me preguntes cómo. Sonó un chasquido leve, un tss, y luego una voz, o una idea de voz, o un eco que dijo, despacio. Pude haber sido yo, repitiéndome algo. Pudo ser el cerebro haciendo su truco, pero aflojé los hombros, bajé un poco más la velocidad y respiré hondo. El aire olía a freno, a polvo húmedo, a tarde que se va. Si vas a pasar por la bajada, no te hagas el valiente, no te vayas en neutral, no le tengas fe ciega a los frenos, por nuevos que sean. Y si un perro te mira desde la orilla, no lo espantes. Deja que haga lo suyo. Las leyendas no paran accidentes, las advertencias, a veces sí. Y si de pronto sientes que el aire pesa más, que el volante se te endurece, que el silencio te aprieta los oídos, no discutas con eso. No lo niegues con risa nerviosa, ajusta la marcha. Ponle respeto al tramo, hay pendientes que parecen vivas. Y aunque no lo estén, la muerte se siente a gusto donde la invocan seguido. Aquí ya la invocaron muchas veces, aquí ya tiene su casa. Rumbo Nuevo. La primera vez que escuché el nombre Rumbo Nuevo fue en una gasolinera a la salida de Ciudad Victoria, cuando un operador veterano, con la gorra sudada y los nudillos oscuros de grasa, me dijo sin verme, si vas de noche, no te detengas en las curvas altas, ahí se oyen voces. Lo dijo como quien comenta el clima, sin intención de asustar, pero me dejó una sensación rara en el estómago. Esa madrugada yo iba ligero, solo con equipo, y el plan era grabar material para el canal. Tramos de descenso, niebla, el asfalto brillando bajo las luces, esas tomas que a la gente le gustan porque huelen a carretera. No iba buscando fantasmas, tampoco tragedias. Pero el 26 de enero se nos atravesó una historia que ya venía bajando, como camión sin frenos. La carretera abrió su boca negra en los primeros kilómetros de sierra. Hay un momento, justo pasando el último poblado, en que el ruido del motor queda a solas con uno. La radio truena por interferencia y el viento trae ese olor a hoja húmeda y tierra revuelta. A la izquierda, pared de roca. A la derecha, nada.
una línea de postes, la baranda y el vacío. Bajamos con cuidado. Yo llevaba la cámara montada al parabrisas, otra de mano en la consola y un termo de café que quemaba los labios. Cada curva corta el aliento por un segundo, y ese segundo basta para imaginar qué hay más allá de los faros. El pavimento estaba limpio, pero húmedo. Ese brillo invisible que te engaña. Mis manos en el volante sudaban sin que hiciera calor. Y sí, lo pensé. Aquí, si alguien se va, no lo para nadie. No tardó en salir otra cosa en el camino. Un foco rojo, luego dos, parpadeando a lo lejos. Un retén improvisado. Un puñado de hombres con chalecos reflejantes levantaba los brazos. Frené despacio. Una camioneta de protección civil cerraba un carril. Un policía estatal nos marcó el alto con la palma abierta. Bajé la ventanilla y el golpe de aire frío me limpió el olor de la cabina. ¿Qué pasó?, pregunté. El oficial señaló la oscuridad del barranco con la barbilla, serio como si hablara de un pariente. Se nos fue un tráiler, autopartes. El operador quedó abajo. Ahorita están viendo cómo sacarlo. Había otros choferes orillados, fuera de sus unidades, fumando con la mirada clavada en el vacío. Uno de ellos, moreno, bolsa de tabaco en la camisa, dijo sin mirarme: «Es la hora mala. Siempre pasa entre 2 y 4. La neblina se pega al asfalto y te engaña». Me quité el cinturón, agarré la cámara y me acerqué al borde con cuidado. La baranda estaba doblada como un clip. A unos metros, huellas de derrape, no largas, sino cortadas, como si el tráiler hubiese perdido el peso por un tirón seco. El aire de la sierra traía un zumbido bajo. ¿Era el río allá abajo? ¿O eran los generadores de algún equipo? Me quedé escuchando. Fue ahí cuando, por primera vez, sentí ese cosquilleo en la nuca. Esa cosa que no es frío ni miedo. Es el cuerpo tratando de decirte: no te asomes más. La linterna de uno de los rescatistas hizo un barrido. Siguiendo el cono de luz, vi el tráiler abajo, encajado de lado entre los troncos, con la cabina aplastada contra la piedra. Algo chorreaba, aceite, quizá diésel. No había fuego. Se oían voces de hombres dando indicaciones, cuerdas tensándose, el metal quejándose con sonidos de animal herido. Un helicóptero hubiera sido lo ideal, pero ahí, a esa hora, en esa caída, todo dependía de manos y de nudos. Crucé los brazos sobre el pecho para retener el calor y tomé aire por la nariz. Olía a hierro caliente y hoja rota. No me acerqué más al borde. Hice zoom con la cámara. En la pantalla, la escena parecía miniatura. Hombres de cascos, puntitos amarillos moviéndose entre sombras, un par de luces blancas cortando la negrura. Los escuchaba hablar por radio. Decían el nombre, Raúl. Decían la marca del camión. Decían cabina prensada. Decían no responde. Uno de Protección Civil, ya de regreso, me contó a medias que el operador se llamaba Raúl García, cargado con autopartes, que bajaba controlando, que quizá un charco más denso, que quizá un freno que falló justo donde la curva aprieta. Lo dijo rápido, monótono, como si quisiera terminar y guardarse lo que quedaba sin decir. Que el golpe fue seco, que el cabezal giró, que la caja empujó y el tráiler se fue 25 metros hacia abajo de un tirón, como si alguien lo hubiera jalado del parachoques. Uno pensaría que hasta ahí el asunto es cosa de física, peso, velocidad, humedad. Pero en esa carretera y a esa hora, las cosas nunca son solo eso. Un operador joven, con la chamarra de su línea y la cara cansada, me habló bajito. A mí me pasó algo en la misma curva. Hace 2 años. Sentí que el volante se iba solo, como si la llanta derecha pegara en hielo. Y escuché, no sé, como si me tocaran el vidrio por fuera. 3 golpes. Tac, tac, tac. Y lo imitó con los nudillos en el aire.
Miré por el retrovisor y no había nadie, no venía nadie, y de todos modos me orillé. Me quedé respirando, clavado, 1 minuto o 10, no sé. Vi una silueta atrás, parada en el límite de la luz. Pensé que era un compañero, pero no caminó, no se movió, y me dio miedo. Mejor me fui. Desde entonces, de noche, bajo en segunda, sin prisa. No le creí del todo, pero su cara no era de broma. Se le notaba ese temblor chiquito en la comisura de los labios. Y luego salió otro detalle. En la baranda, casi a la altura donde el tráiler se fue, había un ramo seco, amarrado con cinta negra. Nadie supo decir de cuándo. Un testigo de varias historias. La hora corrió lenta. 2, 3, 4 de la mañana. Los rescatistas bajaban, subían, pedían más cuerda. La Guardia Nacional cerró el paso de forma intermitente y una fila de luces blancas se quedó quieta detrás de nosotros, respirando parejo. Un perro flaco apareció de quién sabe dónde y se sentó junto al triángulo de emergencia, con la lengua afuera. Nadie lo espantó. En el borde, un paramédico me pidió que no grabara cuando levantaran el cuerpo. Asentí. No hacía falta. No quería eso en la cámara. Ni yo ni la gente que ve mis videos necesita ver ese momento. Lo que quería era entender por qué en ese tramo suceden cosas como si una mano invisible, paciente, esperara a la siguiente víctima con la calma de la piedra. A veces el origen de una leyenda no es una sola muerte, sino la manera en que el silencio guarda las historias. Alguien se cae, otro escucha pasos, uno más ve luces donde no hay casas, y de pronto todos lo mencionan de pasada, en la mesa del café o en la caja del camión, como si fuera una dirección conocida. En Rumbo Nuevo pasan cosas. No, necesitas decir qué cosas. Los que manejan entienden, y si no creen, al menos bajan un cambio por si acaso. Cerca de las 5, la luz empezó a pintar de gris las puntas de los cerros. Ese momento de la madrugada en que todo parece suspenderse, ni noche ni día. El aire se volvió aún más frío. Alguien me tocó el hombro, el mismo rescatista de antes, ojos rojos de cansancio. «Ya lo tienen», dijo. Se tardó, pero ya. Guardé la cámara, me guardé también un comentario, un gracias, un lo siento. ¿Qué se dice? Caminé de regreso a la cabina. Los otros choferes hacían lo mismo, callados, como saliendo de un velorio donde nadie conoce a la familia, pero todos han llevado la misma vida. Antes de subir, miré otra vez el hueco negro. Me pareció, y lo digo como me salió, que ahí abajo el aire tenía otra densidad, como si se quedara pegado en la garganta. Me tocó la frente un mareo mínimo, apenas. Cerré la puerta y me quedé un rato con la frente recargada en el volante, escuchando el tic-tic del motor enfriándose. Me entró esa idea que llega sin permiso. Qué fácil es no regresar. Cuando abrieron el paso, seguimos. Un tráiler delante de mí avanzó suave, sin prisas. El perro flaco se había ido. En la radio no había música, solo estática. Puse la mano en el termo y el café estaba tibio, con esa película fina arriba. Bebí un poco y sentí el sabor a metal en la lengua. Es raro, pero lo noté. Me lo quedé, como detalle torpe que te ancla al momento. Pisé el acelerador con cuidado. Mis dedos soltaron y apretaron el volante como si recién aprendiera. Al pasar por la baranda doblada, me salió la necesidad tonta de decir algo, aunque fuera para mí. Raúl, ya vamos. No sé por qué lo dije, ni esperaba respuesta, desde luego, pero sentí, a los pocos metros, que la cabina se enfrió de golpe, como si alguien hubiera abierto la ventana un segundo. Miré el espejo. Nada. La carga del aire acondicionado, me dije. El cerebro buscando patrones, me dije. El sueño, el cansancio, las ganas de contar algo que se sienta importante. Y aún así, cuando metí cuarta, de reojo me pareció ver, apenas una sombra, una figura quedándose atrás,
justo donde la curva empieza a pedirte el cuerpo, levantando el brazo como quien pide un aventón que nunca llega. El resto del descenso fue una negociación constante con la carretera. Tuerce un poco, endereza, lee la línea, no confíes en el brillo. A la mitad, una neblina bajita, pegada al suelo, se arrastraba como un animal cansado. La atravesé lento. Sentí que el camión flotaba, ese segundo larguísimo en el que el peso no obedece del todo. Bajé un cambio y la caja respondió con un bufido. Me calmé al oír el motor grave, como un corazón grande que dice, aquí estoy. A cada curva repetía en silencio lo mismo. No te confíes, no te confíes, no te confíes. Más abajo, ya al borde de la sierra, la mañana se abrió de golpe. Un cielo pálido, casi limpio. A la derecha, una vereda bajaba hacia un caserío. Me detuve en una fondita con aviso de desayunos calientes. Olor a huevo con chile y tortillas infladas. Me temblaban un poco las manos cuando me dieron el café. La doña, de esas que lo notan todo, preguntó sin rodeos. ¿Viene de arriba? Asentí. Entonces, siéntese tantito. A los de arriba se les ve la cara diferente. Le conté lo básico. No le dije lo del aire frío adentro de la cabina ni lo de la sombra. Ella tampoco hacía preguntas de más. Solo dijo, desde que abrieron ese trazo, cada año hay muertos. En uno de los derrumbes salió una cruz debajo de la piedra. Nadie la puso, dicen. O la puso alguien y se le olvidó. Como sea, desde entonces los traileros dejan ramos. Dicen que si no saludas al pasar, la carretera se cobra. Lo dijo con la naturalidad de quien repite una receta. Sal, agua, paciencia. Regresé a la camioneta con el ánimo medio repuesto y la espalda aún dura. Antes de reanudar, revisé las tomas. Había bastante. Las luces, la baranda, las voces, el descenso del equipo entre árboles, los planos cerrados del asfalto húmedo. Mientras veía, me pareció escuchar un sonido en la grabación, una especie de golpecito de uñas en vidrio, 3 golpes mínimos. Tac, 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 como me contó el joven de la chamarra. Rewind, play. Ahí estaban. Pueden ser 1000 cosas, pensé. Una ramita tocando la carrocería, una vibración, un eco chueco. Aún así, se me enchinó la piel. Cerré el archivo. No iba a buscar explicación a esa hora. Ya tenía bastante material para el video, y con eso, la semilla de la leyenda que buscaba. No inventarla. Solo dejar que se contara sola, con los silencios, los rostros cansados, la baranda doblada, el perro que se sienta y mira, el nombre dicho por radio, el olor a diésel y hojas, y ese hueco negro donde una fila de hombres cansados peleó durante horas con la piedra para sacar a un compañero. Podría decir que todo lo que pasa en Rumbo Nuevo es la suma de humedad, cálculo y mala suerte. Podría quedarme con eso, y habría verdad suficiente. Pero también aprendí que, en la madrugada, cuando el monte parece estar despierto y observando, las cosas toman otro peso. No sé si ahí habite algo. No sé si hay alguien que toque el vidrio o se asome en el borde de la luz. Lo que sí sé es que el cuerpo lo siente antes que la cabeza y que esa sensación, esa punzada chiquita en la nuca, vale más que cualquier teoría. Es un aviso. Si vas a cruzar por ahí, no te rías de los ramos secos, no te hagas el valiente en las bajadas. No supongas que todo está bajo control, porque lo estuvo 100 veces. Baja un cambio, dale su lugar a la curva, habla bajito si vas acompañado. Y si de pronto el aire dentro de la cabina se enfría y te parece oír 3 golpecitos en el vidrio, no mires hacia atrás. No hace falta. Saluda con la cabeza y sigue. Hay nombres que merecen respeto. Hay caminos que, como la gente, guardan memoria. Y en Rumbo Nuevo, esa memoria no perdona a los distraídos. Libre, Mazatlán, Culiacán, Sinaloa, 28 de mayo.
Un tráiler que transportaba cartón de norte a sur se salió del camino y volcó a su lado derecho cerca de Casas Viejas, Elota. El conductor murió dentro de la cabina y la Guardia Nacional se hizo cargo de la investigación. El calor todavía tenía filo cuando llegué. A esa hora, la Libre ya no traía tanto tráfico, nomás el rumor parejo de los motores que iban y venían, como una respiración cansada. Del lado donde quedó el tráiler, la tierra seguía marcada, un surco ancho, tierra suelta, huellas de bomberos y, allá, el montón de cartón aplastado que no alcanzó a rescatar nadie. Olía a papel húmedo, a diésel viejo, a metal que se enfrió de golpe. Me quedé parado un momento sin grabar, con el celular en la mano, escuchando. No sé por qué esperaba oír algo distinto, un eco, una queja. Tonterías, me dije, pero uno viene a estos lugares con la cabeza ya llena de historias y cualquier ruidito te mueve. El tramo de Casas Viejas, para quien no lo conozca, no perdona distracciones. La recta larga engaña. Parece fácil y de repente la loma te saca del carril si venías rebasando con confianza. Ese día, según los reportes, el operador venía con una caja de cartón bien cargada, rumbo a Culiacán. Nadie supo si le falló algo o si nomás quiso orillarse y la orilla le ganó. Lo que sí se supo es que no salió. A mí me lo contaron al rato en la tienda de lámina, la que está en la curva. Se quedó ahí mismo, dijo el señor, y no hizo falta que dijera más. Grabé primero lo evidente, los restos de la barrera raspados, el rastro de llanta, los pedazos de espejo, un guante roto en la terracita. El viento caliente movía tiras de cartón como peces muertos. En la cámara no se oye el calor, pero se ve una vibración ligera, el aire que brilla sobre el asfalto. Hice un paneo lento, respirando por la boca. Me sudaban las manos. No era susto. Era ese tipo de nervio que te da cuando intuyes que alguien te observa, aunque sepas que no hay nadie. Volteé rápido, por si acaso. Nada. Nomás el poste de señalamiento con un zumbido de transformador a lo lejos y un par de pájaros necios que discutían en una bugambilia. La guardia ya no estaba. Quedaban las marcas de las cintas amarillas, su sombra en el piso, como si siguieran ahí sin estar. Hice otra toma desde la terracería y, sin querer, capté el reflejo de la cabina destrozada en el vidrio de mi camionetita. Me dio un escalofrío corto, involuntario, de esos que te recorren la espalda sin pedir permiso. No es que me asustara mi propia imagen. Lo que me clavó fue el ángulo. En el reflejo, juraría que vi una silueta sentada del lado del copiloto. La volví a ver directo. Asiento vacío, polvo, una bolsa rota con grapas. Nada más. «Ya te estás sugestionando», me dije bajito. Me reí en seco, así como para cortar la sensación, y seguí con el trabajo. En la tiendita pedí agua. El señor, bigote fino, camisa abierta y una cadena de plata chiquitame, miró la cámara y soltó lo de siempre. ¿Periodista o youtuber? Le dije que ni una ni otra, que nomás hago crónicas de carretera para la banda trailera. Sonrió con sorna. «Ah, de los que sacan fantasmas», dijo. No me molesté en corregirlo. A veces es mejor dejar que la gente camine solita hacia donde quiere contar. «Dicen que se le subieron», soltó de golpe, como si adivinara el gancho que buscaba. «¿Quiénes?», pregunté sin pensar. «Ellos, pues», y movió la cabeza hacia la carretera. «Los de papel». No entendí. Me explicó despacio, como a un niño. Aquí, de madrugada, cuando pega la ola caliente y la brisa no corre, se ven papeles cruzando la cinta asfáltica. No son bolsas, no son hojas sueltas nomás. Se mueven parejitos, como si alguien los guiara. Si traes carga, dicen, se te arriman a la defensa y se te pegan al parabrisas, a la parrilla, al radiador. Algunos se suben, eso dicen. Y si es cartón lo que llevas, peor. Les gusta el cartón, aseguró. No supe si sonreír o no.
A veces, los pueblos bautizan a sus accidentes con metáforas para entenderlos. Los de papel, repetí. Ajá. Tomó un trago de su refresco y me miró fijo. A este se le subieron todos. Perdónenme, pero eso sonó ridículo, y también se me quedó en la cabeza. Volví al lugar cuando ya daba la tarde. El sol, más bajo, pintaba naranja la lámina rota. Quise hacer una toma final con menos brillo, más contraste. Prendí la grabadora y caminé lento. El viento cambió. Ya no venía del mar sino del monte, tibio y arrastrando ese polvo fino que se mete en los ojos. Se escuchaban chicharras. Fui hasta donde termina el surco y ahí me detuve. No sé cuántas veces he estado parado en un sitio así. Hay un tipo de silencio que no te acostumbras. No es que no haya ruidos, es otra cosa. Es como si todo estuviera atento, esperando que uno diga algo impropio. Hablé bajito. Aquí fue. El pajarito que estaba en el cable soltó un chillido y se fue. En el piso, entre la terracería y el zacate aplastado por la volcadura, algo blanco y plano se movió. Me agaché. Era un pedazo de cartón delgado, con una esquina chamuscada. Lo levanté con 2 dedos. Pegajoso, olía a humo y al hacerlo sentí un jaloncito en el antebrazo, como si una fibra me rozara por dentro. Un calambre que te obliga a soltar. Me sacudí la mano por reflejo y el cartón cayó dando vueltas. Se arrastró un poco y se detuvo junto a otro pedazo más grande. Pensé, ya basta. Respiré por nariz, profundo. El polvo me picó la garganta y tosí 2 veces. Hice memoria de los tramos antes y después, para narrar. La gacera que te asalta con su olor a butano a 3 kilómetros, la curva sin peralte donde muchos se confían, el retorno mal pintado, la banqueta rota donde el tráiler buscó apoyo y no lo encontró. Tenía ya medio armado el texto cuando escuché el primer golpe. No fue trueno, seco, hueco, como palma golpeando lámina. Volteé de inmediato. No había nadie. Otro, esta vez atrás de mí, del lado de la barrera. Avancé 2 pasos, cámara en mano, sin apagar la grabación. El tercer golpe no fue golpe, fue un desliz, como si alguien pasara la mano abierta por encima de la caja caída. No había caja, me corregí. Ya no. Era el sonido nomás, el recuerdo del sonido. Puse la mano en la chapa de mi camioneta para estabilizar la toma y me arrepentí. Estaba caliente, pero no caliente de sol, caliente como cuando alguien apoyó su cuerpo hace un segundo. Retiré la mano y vi, clarito, el ovalito de mi palma marcado en el polvo. A un costado del ovalito, como si alguien más hubiera hecho lo mismo, había otra marca más chica, más angosta, de dedos delgados. Me hervía la frente. No quería parpadear para no perder nada, pero el sudor me picaba los ojos. Respiré, abrí la puerta, metí la cámara, la saqué de nuevo. ¿Por qué hice eso? No sé. Tal vez porque un ruido, atrás, se acordó de mí. Un rodar suave, eso escuché, como de ruedas pequeñas. ¿Carrito de manos? ¿Un diablito? No había nadie. Las sombras de la tarde volvían azul la grava. El pedazo de cartón que había tirado ya no estaba donde lo dejé. Lo vi a 1 metro, luego a 2, luego... Ya no lo vi. Me dio risa nerviosa, lo admito. Si lo estás moviendo, asómate, dije sin pensar, con la voz ronca. Me odié en ese instante por el chiste. No hubo asomos. Hubo, en cambio, ese murmullo que a veces uno confunde con el viento. Solo que el viento dice shh, y esto tenía sílabas. No palabras claras, no. Sonaba a dientes rozando el papel, a dedos despegando cinta. Y se repetía, y se acercaba. La piel del antebrazo se me llenó de hormiguitas. Me puse el celular a la altura del pecho, apuntando hacia el surco, y di 2 pasos atrás. Hasta aquí, dije, y ahí sí, mi voz salió aguda. El murmullo paró. En serio, paró, como cuando alguien se calla de golpe porque lo regañaron. Entonces fue el olor.
Si han abierto una bodega en agosto, saben de qué hablo. Papel mojado que se calentó de más, pegamento agrio, cinta quemada. Salió de la tierra, de los fierros, del aire mismo. Me mareó. Me senté en la orilla, con cuidado de no clavarme una astilla, y puse la cámara en el regazo. Alguien pasó corriendo la libre y me tiró luz con las altas. «¡Oríllate, compa!», gritó sin apagar el claxon. Levanté una mano para que viera que no estorbaba. Cuando el sonido del motor se apagó, quedó, ahora sí, un silencio de cuarto vacío. «Dicen que se le subieron», me repetí a mí mismo, para ver si así le encontraba sentido a todo. Se me vino a la cabeza una imagen absurda. Hojas trepando por la defensa, pequeñas, como si tuvieran uñas. Me reí, con la garganta apretada. Quise pararme. No pude al primer intento. Las piernas se me habían quedado en modo descanso, como dormidas. Respiré hondo, saqué aire despacio y jalé con los brazos hasta quedar de pie. Al hacerlo, sentí que algo rozaba el dobladillo de mi pantalón. Bajé la vista. Era una esquina de cartón, empujada por un vientecito tercamente dirigido. No soplaba para ningún otro lado. Nomás ese pedacito se movía hacia mí. No voy a decir que corrí, pero tampoco me quedé. Me puse en marcha, con pasos cortos, la cámara pegada al pecho. A cada paso, el papel insistía, como mascota cabezota. Llegué a la camioneta y, antes de subirme, hice una última toma del lugar, apuntando a la luz que se iba. Ya en el asiento, cerré la puerta y me quedé un minuto en silencio, escuchando mi propia respiración pegada al parabrisas. El olor a papel agrio se metió por las rejillas del aire como si viniera de adentro. Apagué y encendí. Nada. Era como si hubiera yo cargado con el ambiente. Me fui despacio, con las luces bajas. Al tomar la primera curva, el espejo me jugó otra pasada. En el reflejo interior creí ver que algo se me había quedado pegado del lado de atrás, como una telita. Frené suave y sin bajarme, miré a contraluz. Era una tira larga, café claro, una de esas cintas que traen las cajas para que no se abran. ¿Cómo se me pegó eso ahí? No lo supe. Bajé el vidrio, estiré la mano, la jalé y me la llevé al asiento. La cinta estaba tibia, como si hubiera estado al sol. Tenía, en la mitad, una manchita más oscura, con forma de óvalo, del tamaño de un pulgar. A esa hora no había ya ningún camión detenido en la orilla. La línea blanca parpadeaba bajo mis llantas como un pulso cansado. Hice memoria de lo que nos cuentan siempre los choferes más viejos en las fondas. No te estaciones en frío donde hubo muerte reciente. No agarres recuerdos. No lleves nada. Y yo, terco, con la cinta en las piernas, abrí la ventanilla y la aventé por pura superstición. No cayó. Se devolvió, pegada otra vez al vidrio, como si me la regresaran de afuera. Ya estuvo, dije, y la aventé al piso de la cabina. Ahí se quedó, o eso creí. En el OTA paré a comer algo ligero. No tenía hambre, pero mi cuerpo sí pedía azúcar. Me senté en una mesa pegada a la ventana. La señora me reconoció de otros videos. ¿Otra vez por acá?, preguntó. Le conté a medias, sin adornos, dónde había estado. Hizo una mueca que no fue de sorpresa, sino de «ya sabía». Me dijo que últimamente se escucha mucho que los camiones que pasan con cartón en la madrugada llegan a las casetas con cosas que no cargaban. Un bulto de nada que no pesa pero se siente, así lo llaman. Como si trajeras acompañante, dijo con naturalidad que me cayó helada. Y si te paras, te pide que lo bajes. Si no lo bajas, te hace cosquillas en el pedal. Se rió leve y me dejó el plato. Yo tuve que tragármelo con agua y silencio. Cuando volví a la camioneta, la cinta del piso ya no estaba. Busqué con la punta del zapato. Nada. Tomé el volante y acerqué la oreja al tablero. ¿Ven que hay silencios que suenan? Este traía un siseo, como de bolsas frotándose. Me vino un pensamiento tonto. ¿Y si me lo traje? A veces uno no carga cosas,
carga historias. Miré el frente. El camino a Culiacán parecía más largo de lo normal. Le di arranque. A los 5 minutos, sin motivo, el radio prendió solo y agarró estática. Subí y bajé volumen. No quitaba. Lo apagué. La estática siguió. Era débil, como si viniera de otro lado. Y entre el shh, juraría que escuché la respiración de alguien que intenta no hacer ruido. Me acordé, por esos reflejos que uno no controla, del espacio estrecho entre cajones de cartón apilados. Si te metes ahí, te abrazan las paredes. Si respiras, se mueven contigo. Si cierras los ojos, sientes dedos donde no hay. Toqué el tablero con los nudillos. Tac, tac para sacarme la idea. El sonido regresó con eco, como si golpeara madera. Ya, viejo, ya, me dije a mí mismo, con cariño y regaño. Llegué sin más incidentes. En casa, descargué el material. Vi todo con cuidado, cuadro por cuadro. En una de las tomas del atardecer, detrás de una ráfaga de calor, se ven hojas moviéndose contra el viento. No hacia donde sopla, sino hacia donde estoy. No voy a inventar, es apenas un gesto, pero está. En otra, de cuando apoyé la mano en la chapa, se alcanza a ver, muy leve, la marca al lado de la mía. ¿Será sugestión? A lo mejor no. Subí el video con el título que corresponde, sin adornos, sin exagerar. Dejé que el lugar hablara. Muchos comentaron lo esperado, que si el tramo es traicionero, que si el mantenimiento está para llorar, que si el pobre chofer se quedó ahí porque así le tocaba. Entre esos, un par de mensajes me inquietaron. Operadores que pasaron esa noche por casas viejas y vieron papeles cruzar la libre, no con el aire, sino en bola, en fila. Uno juró que escuchó golpecitos en la parrilla, como uñas. Otro contó que, al llegar a la caseta, el cobrador le dijo: ¿y el que venía contigo? Iba solo. No sé qué tanto es hambre de misterio y qué tanto es la memoria retorcida de un tramo con demasiados sustos. Lo que sí sé es lo que sentí ahí. Ese olor a papel cariado pegado en la lengua, ese murmullo que no era viento, esa obediencia súbita del silencio cuando le pedí que parara. ¿Autosugestión? Puede ser. Pero si algún día cruzas la libre entre Mazatlán y Culiacán de madrugada y ves frente a ti una hilera de hojitas que no debería moverse así, no le eches bronca al aire. No juegues a empujarlas con la defensa. No te estaciones donde la tierra todavía guarda el calor de una cabina recién apagada. Y, por tu bien, si algo ligero se te quiere subir, bájalo con respeto. En esta carretera, a veces lo que no pesa, termina pesando más que todo el camión.